Bienvenidos de nuevo a Debería Ser Noticia, el programa de noticias diferentes en el que no les contaremos lo que está ocurriendo en los últimos días, sino lo que ocurre en la actualidad pero que está silenciado. Hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de noviembre en los Estados Unidos. Hablaremos del Partido Demócrata, hablaremos también de las políticas de natalidad en Occidente que chocan con el envejecimiento de población y con las políticas antifamilia que también se promueven en Occidente. Hablaremos por último de la brecha de género, pero antes de comenzar vamos a escuchar a Robert Epstein, psicólogo americano, que explica cómo podría Google haber manipulado las elecciones. Entonces, usted declaró antes en este comité que la manipulación de Google de los votos dio al menos 2,6 millones de votos adicionales a Hillary Clinton en el año 2016. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Quiero asegurarme que lo he entendido. Tú personalmente apoyaste y votaste a Clinton. Fui un partidario público muy fuerte de Hillary, ¿sí? Entonces, no está consternado porque la gente la votara, pero su testimonio dice que Google, con sus resultados, manipulaba a los votantes sin que fueran conscientes. Y echando la vista atrás, si he entendido tu testimonio bien, has dicho que en las subsiguientes elecciones, la manipulación de Google, Facebook, Twitter y Big Tech pudo llegar a manipular 15 millones de votos en las elecciones. En 2020, las principales compañías apoyaban al mismo candidato. 15 millones de votos que podían moverse sin el conocimiento de la gente y sin dejar un rastro escrito en las autoridades. En un día de elecciones de 2016, si Mark Zuckerberg, por ejemplo, elige mandar un recordatorio de ir a votar, solo se lo dice a los demócratas, nadie sabrá que lo ha hecho. Entonces, él le habría dado ese día adicionalmente al menos 450.000 votos a los demócratas. Y lo sabemos sin duda porque Facebook tiene datos públicos, porque hicieron un experimento del que no dijeron nada durante las elecciones de 2010, que además publicaron en 2012. Nunca sabremos lo que esas empresas están haciendo, pero la cuestión es que en 2018 estoy seguro de que fueron más agresivas. Tenemos muchos datos que lo corroboran también. Y en 2020 podéis apostar que todas estas compañías van a ir a por todas. Y los métodos que están usando son invisibles, son subliminales, son más poderosos que cualquiera de los efectos de las ciencias del comportamiento. Y llevo, créanme, en este campo más de 40 años. Lo que está testificando es que un puñado de los gigantes de Silicon Valley, los billonarios, las grandes empresas, son capaces de gastarse millones de dólares de beneficios de forma masiva para influenciar los resultados de las elecciones. Senador, con todos mis respetos le tengo que corregir. Si Zuckerberg decide mandar un recordatorio de ir a votar solo a los demócratas el día de las elecciones, no les cuesta ni un euro. Suficiente. ¿Sabe quién fue el que más apoyó la campaña de Hillary Clinton económicamente en el año 2016? Creo que sí, pero recuérdemelo. El financiador número 1 de la campaña de Clinton para las elecciones de 2016 fue Alphabet, la compañía padre de Google, que fue nuestro primer testigo. Fue el que la financió principalmente. Movieron 2,6 millones de votos a su favor. Pensarían cualquier persona, esté o no a favor de alguna campaña, debería estar profundamente consternada sobre un puñado de empresarios de Silicon Valley, billonarios con tanto poder en nuestras elecciones, para de forma silenciosa y engañosa mover votos. Y qué fácil resulta manipular en la sociedad de la información, aunque la realidad es que nunca ha hecho falta tecnología para manipular, y para manipulación es la que ya hemos comentado alguna vez, la manipulación de la izquierda. Hoy vamos a conocer la verdadera historia del Partido Demócrata, la verdadera historia respecto sobre todo de la raza negra. Presten atención. El Partido Demócrata de los Estados Unidos es una formación política que tiene casi 200 años y que ha representado todo tipo de posicionamientos políticos durante este tiempo. Hoy forma el eje del sistema político estadounidense junto al Partido Republicano y hasta hace escasos años resultaba difícil ubicarlo en el espectro ideológico de acuerdo a los parámetros europeos. El Partido Demócrata, que hoy representa el pensamiento progresista en el país, hasta los años 60 fue el partido de la discriminación racial.
Los demócratas eran históricamente favorables al poder de los estados frente a la autoridad federal, y eso les llevó a defender en el siglo XIX la capacidad de cada territorio de adoptar las políticas que creyesen más adecuadas en la cuestión de la esclavitud. Así, los esclavistas del sur del país constituyeron el núcleo del partido en esos estados que se oponían a la determinación de los republicanos del norte de abolir la esclavitud. Planteado en esos términos, los demócratas no esclavistas se replegaron ante la necesidad política que imponía el partido en la zona meridional del país. En consecuencia, los presidentes demócratas de mediado del siglo XIX impulsaron la conversión de los nuevos estados que se sumaban a la Unión como estados esclavistas, y además impusieron políticas librecambistas que interesaban a los sureños en detrimento de la protección que demandaban los estados capitalistas del norte. La guerra civil dividió al Partido Demócrata. Los demócratas del norte permanecieron fieles al orden constitucional, mientras el partido en el sur era quien llevaba el peso de la insurrección tras la proclamación de la independencia de la Confederación. La verdad es que el partido ya estaba dividido desde antes, precisamente por la cuestión de la esclavitud y la lealtad al orden constitucional. Tras la guerra, a los blancos sureños demócratas se les retiró el derecho al voto y se le concedió a los antiguos esclavos que quedaron a merced de un puñado de blancos norteños del Partido Republicano. Los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos se hacían republicanos, excepto los irlandeses. Durante la segunda mitad del XIX y los comienzos del XX, los demócratas accedieron al poder solo en dos ocasiones, con Cleveland y con Wilson, mientras mantenían relaciones oficiales con el Ku Klux Klan. La época de Roosevelt trajo la alianza que se mantiene hasta hoy con los sindicatos, imprimiendo una deriva más izquierdista, aunque no exactamente progresista como hoy lo entendemos. De hecho, tras la guerra, Truman perdió los apoyos del sur por su política en favor de los derechos civiles. Serían las presidencias de John Fitzgerald Kennedy y la de Johnson las que cambiarían definitivamente la situación de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Kennedy, que incluyó en su candidatura al sureño Johnson para ganarse los votos del sur, dio a entender que mantendría las leyes de Jim Crow que, en esencia, consagraban la segregación. Pero el 19 de octubre de 1960 las autoridades encerraron a un ya popular Martin Luther King y el clan Kennedy no dudó en usar su influencia para presionar al juez y que lo pusiera en la calle, algo a lo que se negó el candidato republicano Richard Nixon. Desde entonces, aquellos negros que habían venido votando al Partido Republicano por ser el que les emancipó de la esclavitud, pasaron a votar mayoritariamente al Partido Demócrata y hoy su voto se dirige en más de un 100% hacia él. Con Clinton y con Obama, el voto negro es un seguro para el Partido Demócrata, hasta el punto de que Joe Biden, quien se enfrentará en noviembre con Donald Trump, ha asegurado que el negro que no le vota a él no es un verdadero negro. Pero cruzamos el charco y volvemos a nuestro continente, volvemos a Europa para conocer una realidad del envejecimiento de la población, porque mientras algunos tratan de favorecerlo, otros están desarrollando políticas nadando a contracorriente, favoreciendo la natalidad, como es el caso de Viktor Orbán, primer ministro húngaro. Presten atención. Durante la época entre las dos guerras mundiales, algunos países europeos pusieron en marcha ambiciosos programas de ayuda a las familias con el objetivo de promover la natalidad. De acuerdo a los criterios entonces imperantes, la grandeza y el prestigio de una nación guardaba relación con la cantidad de población, y el crecimiento de esta era la salvaguarda del futuro para el país. Los planes tuvieron un gran éxito en algunos países, pero tras la Segunda Guerra Mundial, este tipo de política pasó a verse con desconfianza, y tras la revolución de los 60 y los 70, la natalidad cayó en picado. La irrupción de los anticonceptivos tuvo un efecto muy adverso, no solo por su acción directa contra la fecundidad, sino porque instaló costumbres dañinas para la natalidad. Disparó las relaciones sexuales esporádicas, de modo que en adelante los jóvenes se han educado en el sexo por diversión y sin ataduras. La consecuencia es que cada generación es más reacia a contraer compromisos firmes y aún menos de por vida. La función clásica del matrimonio como cauce de la natural pulsión sexual del ser humano se ha vuelto superflua. Siendo la sexualidad plenamente vivida antes del matrimonio, muchos jóvenes ya no encuentran razón para asumir unas responsabilidades que nadie les exige. Los anticonceptivos se constituyen así como un riesgo añadido para la familia. De modo que la adopción de políticas natalistas en el siglo XXI se ha vuelto enormemente complicada. Algunos países no saben cómo abordarlas y otros, sencillamente, no consideran que la baja natalidad sea un problema si se está dispuesto a permitir la llegada de población de sustitución al propio país. Pero cuando el objetivo es el de preservar la identidad como pueblo y como nación, entonces sí se convierte en una cuestión crucial que hay que resolver. Y eso es lo que ha determinado el gobierno húngaro. Desde hace un año, el ejecutivo de Viktor Orbán ha puesto en marcha un plan que se ha revelado sumamente eficaz para incrementar la natalidad.
Esta, ya de por sí en cifras bajas, se encontraba agudizada por la emigración que cientos de miles de húngaros han protagonizado en la última década hacia Europa occidental. El país, con algo menos de 10 millones de habitantes, necesitaba una potente inyección demográfica y el gobierno se ha puesto a ello. La primera medida adoptada ha sido la de apoyar a las parejas que tienen hijos para que éstas no se encuentren en desventaja financiera frente a las que no los tienen, invirtiendo un 4% del PIB en medidas de apoyo a la familia, casi el doble de la media de ayudas en la OCDE. Desde el 1 de febrero, el gobierno de Budapest también financia los tratamientos de fertilidad y desde el 1 de julio del próximo año, las madres cobrarán el total bruto de su salario durante los 6 primeros meses de baja maternal. La mujer puede permanecer en casa hasta que el niño cumpla 3 años y durante los 2 primeros años el salario que percibe apenas se altera. Las empresas que contraten madres tienen deducciones fiscales. Pero la medida más importante es la de conceder un préstamo sin intereses de 29.000 euros a las parejas casadas que éstas no devuelven si tienen 3 o más hijos. Además, las mujeres que tengan 4 hijos quedan exentas del pago de impuestos sobre la renta para toda la vida. Y se está desarrollando un ambicioso plan de guarderías, se están promoviendo facilidades para el acceso a la vivienda y ayudas para la adquisición de coches de 7 plazas. El programa de Víctor Orbán, denominado Plan de Acción para la Protección de las Familias, lleva un año en marcha y los resultados son elocuentes. Por lo pronto, los divorcios casi han desaparecido, mientras que el número de matrimonios ha aumentado un 28% con respecto al año 2019. El número de abortos se ha reducido en un tercio y los nacimientos han aumentado en casi un 5%. El gobierno húngaro insiste en que la parte de los presupuestos dedicada a la familia no hay que contabilizarla en el apartado de gastos, sino en el de inversiones. Pero mientras estados como Hungría desarrollan políticas como la que les acabamos de presentar, el Banco de España publicaba el pasado mes de julio un informe llamado Castigo por Maternidad, en el que lo que se consigue es desincentivar la familia. Juzguen por ustedes mismos. El Banco de España ha publicado hoy un informe en el que analiza el castigo que supone la maternidad sobre el salario de la mujer española. En este informe, bautizado en inglés como The Child Penalty in Spain, lo que viene a significar castigo por maternidad en España, se exponen los porcentajes de descenso sobre el salario que supone la maternidad para la mujer española. Ya no existe brecha de género en el salario, ahora existe brecha por maternidad. Y es que según este informe, para la mujer que decide ser madre, el salario se ve reducido en un 28% en el plazo de 10 años. El motivo de esta brecha salarial por maternidad se encuentra de forma general en que las mujeres tras ser madres reducen el número de días trabajados, bien a través de jornada reducida o directamente a través de menos días trabajando. Según esta institución, la reducción en el número de días trabajados por las madres en España es del 9,8% tras el primer año, dato que 10 años después del nacimiento del hijo alcanza el 23%. Las mujeres que han sido madres, según este informe, presentan un 30% de posibilidades de trabajar a tiempo parcial, mientras que para los hombres el porcentaje es tan solo del 8%. Y a todo ello se añade que las madres, a diferencia de los padres, presentan una mayor exposición a los contratos de duración determinada. El documento explica además que los ingresos laborales de las mujeres en España caen un 11% en el primer año tras el nacimiento del primer hijo. Los ingresos de los hombres apenas se ven afectados por la paternidad. Este impacto es aún mayor 10 años después del nacimiento, con una penalización por hijo del 28%. Y subrayemos la última frase, una penalización por hijo. Vamos, que el informe del Banco de España estimula la natalidad y anima a potenciar las familias numerosas. Nótese la ironía. El estudio presenta además una comparativa con otros estados, como Suecia o Dinamarca, de los que España apenas difiere en esta brecha por maternidad, así como Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, que sin embargo penalizan con una magnitud mucho mayor a la maternidad. Brecha salarial o plan antifamilia, porque con estas cifras lo último que se impulsa es la maternidad y sin embargo se deja abierto un nuevo debate. ¿Es la brecha salarial un elemento de la discriminación por razón de sexo o, por el contrario, de la discriminación por razón de maternidad? Porque lo que podemos concluir es que solo la mujer que decide ser madre se verá perjudicada y además de forma progresiva por esta brecha. Se sigue cayendo a trozos el castillo de naipes del feminismo. Y con este informe presentado por el Banco de España queda demostrado además que la brecha de género tan sonada en nuestro tiempo no es una brecha por razón de género, sino una brecha por razón de maternidad, tal y como les cuenta el vídeo. Vamos a hablar más sobre este asunto de la brecha de género
con Álvaro Bernard. Bien, en este vídeo vamos a desmontar el mito de la brecha salarial. Y es que infinidad de medios de comunicación insisten en esta misma idea una y otra vez. Los hombres y las mujeres cobran distinto por hacer lo mismo. ABC, brecha salarial entre hombres y mujeres del 24%. El Diario, ellas ganan 6.000 euros menos que ellos. Las cifras de la brecha salarial de género. El Mundo, la brecha salarial se reduce pero las mujeres todavía ganan 5.800 euros menos que los hombres en España. La Razón, las españolas cobran 4.745 euros menos que los hombres. Público, radiografía de una ignominia, la brecha salarial, al detalle. La Vanguardia, la brecha salarial de género alcanza los 5.763 euros y se triplica en la jubilación, aunque ni siquiera se ponen de acuerdo en cuantificar este supuesto desequilibrio salarial, lo cual ya debería hacernos dudar acerca de la veracidad de los datos en que se basan, pues si fuese algo tan evidente y tan patente, no habría discrepancia alguna. Las mujeres cobráis un 24% menos que los compañeros varones por hacer el mismo tipo de trabajo. Las mujeres cobráis un 30% menos que los varones por desarrollar y desempeñar el mismo tipo de responsabilidades en vuestro trabajo. Cobréis un 27% menos que los compañeros por hacer el mismo tipo de responsabilidad en la oficina. Pues bien, los hombres y las mujeres no cobran distinto por hacer lo mismo. Y esto vamos a demostrarlo desde 3 puntos de vista. Desde un punto de vista legal, desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista empírico. Desde un punto de vista legal, los hombres y las mujeres no cobran distinto por hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el empresario, por un mismo trabajo, está obligado a pagar lo mismo, sin que pueda existir discriminación por razón del sexo. Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Ahora bien, alguien podría decirme, bueno, vale, eso está muy bien, la ley dice eso, pero al fin y al cabo hay muchos artículos, hay muchas leyes que no son más que simples declaraciones retóricas. Es decir, se dice algo, pero no se establecen los mecanismos necesarios para que ese algo que se ha dicho se cumpla. Y, bueno, esta es una buena objeción. Vale, de acuerdo. A lo anterior contesto lo siguiente. El salario del trabajador se puede fijar de 2 formas distintas y en relación a cada uno de ellos se establecen mecanismos para garantizar que no hay discriminaciones salariales por razón del sexo. Bien, vamos a ver ahora cuáles son estas 2 formas y sus respectivos mecanismos. En primer lugar, el salario del trabajador se puede fijar remitiendo al trabajador a un grupo profesional de un convenio colectivo. Es decir, no me siento con cada uno de mis trabajadores en la mesa para negociar su salario de forma individualizada, ya que esto podría derivar en un proceso larguísimo, sino que para agilizar trámites lo que hago es dividirlos en funciones. De modo que digo, tú haces la función X, te asigno al grupo profesional Y, al que le corresponde el salario Z. ¿Qué mecanismos se establecen en este caso? En primera instancia tenemos que tener en cuenta que el convenio colectivo dentro del que se insertan estos grupos profesionales es un convenio colectivo negociado entre los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores. Y los representantes de los trabajadores, es decir, los sindicatos, evidentemente no van a permitir que dentro de este convenio colectivo existan grupos profesionales a los que se asigne un salario distinto en función del sexo del trabajador. Esto no va a pasar, esto no pasa. Y en segunda instancia, en el hipotético caso de que el sindicato hubiese hecho la vista gorda y hubiese permitido discriminaciones salariales por razón del sexo, raro, rarísimo, hay un segundo mecanismo ulterior, hay otro mecanismo subsidiario, y es el hecho de que el convenio colectivo tiene que presentarse ante la autoridad laboral. Artículo 90.2 del Estatuto de los Trabajadores. Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente a los solos efectos de registro. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano público competente para su depósito. Y la autoridad laboral, antes de dar el visto bueno al convenio colectivo, tiene que cerciorarse de que su contenido es acorde a la legalidad vigente. Y evidentemente la autoridad laboral no va a permitir que dentro de un convenio colectivo existan grupos profesionales con un salario distinto en función de si se es hombre o si se es mujer, porque es contrario a la legalidad vigente. Artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores. Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la cual resolverá sobre las posibles deficiencias previa audiencia de las partes.
Y artículo 90.6 del Estatuto de los Trabajadores. La autoridad laboral velará por el respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Y en segundo lugar, el salario del trabajador se puede fijar pactándolo individualizadamente con cada uno de los trabajadores en su contrato de trabajo. Es decir, me siento con cada trabajador y vamos a determinar cuál es tu salario. ¿Y qué mecanismos se establecen en este caso? Podría pensarse que fijando el salario de esta forma estoy eludiendo todos los anteriores controles que hemos comentado antes y por tanto puedo discriminar si me da la gana. Pero no, esto no es así. En la empresa va a seguir habiendo representantes de los trabajadores, tanto la representación unitaria, delegados de personal y comité de empresa, como la representación sindical, delegados sindicales y secciones sindicales. Y todos los anteriores representantes de los trabajadores, si tienen conocimiento de que el empresario está pagando distinto a hombres y a mujeres por el hecho de serlo, no tienen más que llamar a la inspección de trabajo solicitando que lleve a cabo una actuación inspectora. Y en el caso de que la inspección de trabajo vaya y constate que efectivamente se está discriminando a los trabajadores en función de su sexo, va a hacer que al empresario se le caiga el pelo. ¿Por qué? Porque le va a sancionar por la comisión de una infracción muy grave. Artículo 8 de la LISOS. Son infracciones muy graves las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por circunstancias de sexo. Y la cuantía a pagar por la comisión de una infracción muy grave no es ninguna broma. Artículo 40 de la LISOS. Las infracciones muy graves se castigarán con multa, en su grado mínimo de 6.251 a 25.000 euros. En su grado medio de 25.001 a 100.005 euros y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. En definitiva, el empresario está cogido por los huevos legalmente, por lo menos en ambos casos. Es decir, hay mecanismos más que suficientes para evitar que el empresario pague distinto a hombres y a mujeres por hacer lo mismo. Pero bueno, imaginemos que todo lo que acabamos de decir desde un punto de vista legal es papel mojado. Eso es una tontería que no sirve para nada. Aún así, podríamos seguir demostrando desde un punto de vista lógico que los hombres y las mujeres, por hacer lo mismo, no cobran distinto. ¿Por qué? Muy sencillo. La finalidad primordial de los empresarios es obtener beneficios y una de las formas de obtener beneficios es reducir gastos. Precisamente por ello muchos empresarios acuden a la práctica de la deslocalización, es decir, fabricar parte de sus productos en otro país con la mano de obra más barata, precisamente para reducir gastos y ganar más dinero. Por tanto, si las mujeres, por hacer lo mismo que los hombres, cobrasen distinto, es decir, si fuesen mano de obra más barata, los empresarios se darían de hostias entre sí para contratar a mujeres. Todos los empleados serían mujeres. Si por hacer lo mismo cobran menos, ¿por qué no contratar a más mujeres? Y esto último, pues no sucede. Tal y como se puede apreciar en este gráfico, el número de desempleados hombres y mujeres es prácticamente el mismo en todos los sectores de edad. Incluso muchos las mujeres superan a los hombres. Pero bueno, imaginemos también que la lógica es otra mierda, es decir, ni la ley ni la lógica sirven para nada, no demuestran que no exista brecha salarial. Aún así, podríamos seguir demostrando que los hombres y las mujeres por hacer lo mismo no cobran distinto desde un punto de vista empírico, porque es lo que la realidad nos muestra. Al respecto, El Objetivo, un programa de La Sexta, pidió al INE que hiciese un estudio sobre el sueldo de los hombres y el sueldo de las mujeres por desempeñar el mismo trabajo durante las mismas horas y con las mismas condiciones laborales. Es decir, básicamente se le dijo, oye, mira a ver, si por hacer lo mismo los hombres y las mujeres cobran distinto o cobran igual. ¿Cuál fue el resultado? La desaparición de la brecha salarial. Por hacer lo mismo, los hombres y las mujeres cobraban lo mismo. Tal y como podemos apreciar, en el ámbito de la restauración y el comercio las mujeres cobran un 3% menos que los hombres y en el ámbito del trabajo de oficina las mujeres cobran un 1% más que los hombres. Este pequeño porcentaje de diferencia no se debe a desequilibrios en el salario base, sino más bien a los distintos complementos salariales por idioma o antigüedad de que pueden gozar los trabajadores. En conclusión, los hombres y las mujeres no cobran distinto por hacer lo mismo porque desde un punto de vista legal no se permite, desde un punto de vista lógico no tiene sentido y desde un punto de vista empírico no sucede. Ahora bien, si hemos demostrado que los hombres y las mujeres por hacer lo mismo no cobran distinto, entonces, ¿de dónde salen los datos que comentábamos al principio del vídeo? ¿De dónde sale esa diferencia de un 24, 27 o 30%, que ni siquiera se ponen de acuerdo, entre el salario de un hombre y el salario de una mujer? Pues básicamente de sumar lo que cobran todos los hombres en España,
se dediquen a lo que se dediquen, y sumar lo que cobran todas las mujeres en España, se dediquen a lo que se dediquen. Es decir, se suma lo que cobran los hombres en España y lo que cobran las mujeres en España, con independencia de lo que hagan, y se contrastan estas dos cifras. Exactamente esto es lo que se muestra en este gráfico del INE bajo el nombre brecha salarial de género, entre paréntesis, no ajustada a las características individuales. Y aquí radica la clave. Se está comparando el sueldo de un hombre y el sueldo de una mujer sin poner el foco de atención en exactamente lo que hace el hombre y exactamente lo que hace la mujer. Y evidentemente, siguiendo este método, lo que estamos haciendo es dejar fuera un montón de variables que pueden explicarnos esa divergencia salarial. En primer lugar, las carreras que eligen los hombres y las carreras que eligen las mujeres son distintas. Tal y como podemos observar, los hombres en azul optan por grados como ingeniería en informática, economía o ingeniería electrónica, mientras que las mujeres en rojo se deciden por educación primaria, educación infantil o enfermería de forma mayoritaria. Es decir, las carreras azules son carreras principalmente copadas por hombres y las carreras rojas son carreras principalmente copadas por mujeres. Los hombres optan más por un tipo de carreras y las mujeres optan más por otro tipo de carreras. Y resulta que las carreras que eligen los hombres están más pagadas que las carreras que eligen las mujeres. Este gráfico básicamente nos muestra el salario medio en distintas actividades. Podemos apreciar de forma clara que las carreras por las que optaban los hombres están muy bien pagadas, las mejores: electricidad y gas, finanzas y seguros, industrias extractivas. Y por otra parte, las carreras por las que optaban las mujeres, sanidad, servicios sociales o educación, están mucho peor pagadas. Y que conste que nadie pone una pistola en la cabeza, ni a hombres ni a mujeres, para que elijan esas carreras. Es una decisión que nace de ellos. En segundo lugar, los empleos que desempeñan los hombres son más peligrosos. Precisamente por ello, prácticamente todos los fallecidos en accidente laboral son hombres. Los hombres suponen el 95% de las muertes por accidente laboral. Y en tercer lugar, los hombres trabajan más horas que las mujeres. Y este gráfico nos muestra cómo de media los hombres trabajan más tiempo que las mujeres, entre 5 y 10 horas más. Y otras muchísimas más variables. En definitiva, si los hombres eligen carreras mejor pagadas, desempeñan trabajos más peligrosos y trabajan más horas, lo lógico es que cobren más. Y esto no es discriminatorio, el hombre no está cobrando más por ser hombre, está cobrando más porque hace cosas distintas. Por tanto, si la mujer quiere cobrar lo mismo que el hombre, no tiene más que hacer lo mismo que hace el hombre. No tiene más que decidir no estudiar enfermería o magisterio y estudiar ingeniería robótica o finanzas. En definitiva, creo que después de haber leído decenas de artículos, analizado decenas de estadísticas, así como escuchado decenas de tertulias económicas sobre la brecha salarial, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la brecha salarial es un mito. La brecha salarial, entendida tradicionalmente como el hecho de que las mujeres y los hombres por hacer lo mismo cobran distintos, es falso. No. Ahora bien, me imagino que es más fácil dejar de lado todo este esfuerzo intelectual, todo este esfuerzo de escrutinio y acogerse a una ideología y afirmar de forma rotunda y contundente que la brecha salarial sí que existe y que es consecuencia de la opresión y del heteropatriarcado. It's hard to go from a low-resolution representation to a high-resolution representation, and ideologies are low-resolution representations. So the thing about a low-resolution representation is it looks like it covers everything, but it doesn't. The closer you look, the more details there are. And sometimes you don't even know what you don't know about something. You know, I could say, well, there are 50 reasons why men and women's income differ. And each of those 50 differences are fragmentable into maybe another dozen categories each. Maybe there's 600 reasons why men and women's salary differ. But you have to spend a tremendous amount of time paying attention and thinking to build your model of reality into that level of resolution. And basically what you do is default to temperamentally influenced ideologies. They give you a one-bit answer to everything. Why do men and women's salaries differ? Oppression. It's always the same thing, and it makes you feel like you know something. And people like that because they don't like the feeling that there's something they don't know. They don't like to be in chaos. That's basically chaos. They like to be in order, and order is where you know everything. Y aprovechando el asunto de la brecha de género, vamos a ver qué sabe la gente de la calle de feminismo, de machismo, y lo hacemos de la mano de Roma Gallardo. ¿Consideras que una mujer lo tiene más difícil para acceder al trabajo que un hombre en España?
Bueno, para determinados trabajos sí. ¿Para cuáles? Bueno, mismamente para, bueno, ya no, o sea, para trabajos que exigen durante años los temas de... Hoy vamos a hablar de feminismo. Sé que lo estabais deseando y además tenéis aquí a Amalia, o sea, ¿qué más podéis pedir? ¿Fuiste a la manifestación? Sí, lo que no entiendo es por qué el hombre se aprovecha de su fuerza física. Las personas se aprovechan de su fuerza física. Las personas. Las mujeres que maltratan niños también se aprovechan de su fuerza física. Ahí no entramos. Y no es lo mismo un empresario a la hora de contratar a una mujer joven en edad de tener hijos que un hombre. Es muy posible que en muchos casos prefiera al hombre que a la mujer, porque va a tener embarazos, va a tener niños, va a tener partos, va a tener todo ese... Porque va a ocasionar más inconvenientes a la empresa. Sí, claro. Y entonces el empresario... Mira por su empresa. Sí, pero eso quiere decir que la mujer... Que es libre de mirar por su empresa. No, a ver, la libertad es otro tema. Por ejemplo, cuando estoy en un bar con un compañero masculino y pido una pinta y mi novio una caña, siempre piensan que la pinta es para mi novio y la caña es para mí. ¿Eso es discriminación? Sí. En España los hombres consumen más alcohol que las mujeres. Eso es un hecho. Al igual que hay hechos como que las mujeres usan más falda que los hombres. Eso también es un hecho en España. Hay más mujeres con falda que hombres, ¿no? Creo que sí. Bien. Si yo pido, por ejemplo, una falda por correo, ahí estamos tú y yo, ¿a quién crees que nos la entregará? La chica. ¿Y eso es discriminación? Sí. Habrá que ir sobre cosas concretas que todavía haya que conseguir. ¿Cómo cuáles? Bueno, quizá hacernos visibles en determinados campos. ¿Sabes exactamente por qué te manifestaste este año? Hombre, porque hay que seguir luchando. O sea, la lucha sí que no se puede... Pero por algún adjetivo claro, ¿no? Bueno, pues porque, a ver, hay gente que sobre todo... Incluso muchas mujeres que no lo tienen claro, y hombres y la sociedad en general. O sea, entonces creo que hay que seguir, aunque haya que cosas que se hayan conseguido. Te comento 3 puntos del manifiesto rápido. El primero decía que estaban luchando por la libertad de la mujer. ¿Consideras que en España la mujer no tiene libertad o que tiene menos libertad que el hombre? Sí, en bastantes aspectos sí. ¿En cuáles? Ay, no te sé decir ahora, en plan el salario, por ejemplo. No, libertad. No, me estoy confundiendo. No, quita esto. Entonces, ¿con qué objetivo nos quedamos? Conseguir. Objetivo a conseguir fundamentalmente el que las mujeres tenemos la capacidad implícita como cada ser humano y que la sociedad nos tiene que permitir desarrollarlo. ¿Y la sociedad hoy por hoy no nos lo permite? Hombre, a ver, es que claro... ¿Leíste el manifiesto de los puntos de la manifestación? No, todavía esto no lo conozco. Pero eres feminista. Sí. ¿Hubieras ido a la manifestación? Sí, debería sí. ¿Sin leer el manifiesto? Sí. ¿Trajera lo que trajera escrito? Sí. Si trajera, por ejemplo, nos manifestamos para sacrificar corderitos, ¿hubieras ido? No. ¿A ti qué te ocurre en el cuerpo si yo te digo ahora mismo Ortega Smith? Lo parió. Quiero decir que la pobreza es otro factor importante. Va a afectar más a las mujeres porque... Bueno, hay más hombres sin techo que mujeres en España. Eso depende de determinadas elecciones que hacen. O sea, tú si eliges ser vagabundo y no... ¿Que lo eliges? En ocasiones sí. El segundo punto del manifiesto de la huelga feminista, para que la justicia nos crea una mujer que denuncie lo que sea y además lo pruebe, ¿en qué aspecto la ley nos crees? Que no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Pero entonces no estás de acuerdo con ese punto. No. Que a ti te mantuvieron en la prisión preventiva 24 horas. A mí ya miles. Bueno, ya miles. Bueno, tenía que contar yo los miles, ¿de acuerdo? Pues sería así. Bueno, con uno basta. Bueno, vale, no me vale con eso. ¿No te vale? No, así que yo... Gracias por discriminarme. ¿En qué ámbito laboral ves discriminación en cuanto a salario?
Uf, es que no te sé. ¿Sabes de algún caso? Es que llego muy tarde, en serio, no tenía que haber dicho que sí. Vete a clase tranquila, que vas a Pero llegar puedes tarde. quitar esto. Tercer punto. Dice, para que las mujeres seamos dueñas de nuestro cuerpo, nuestros deseos y nuestras decisiones. Esto que quiere. Pero la mujer no es libre de abandonar a un hombre celoso. Tenía que serlo. ¿Lo es o no? ¿Libre de hacerlo? Sí. Sí. Si Pero yo soy ¿qué le celoso con mi pareja puede irse, es libre. ¿Pero qué le pasa? Yo- Arriesga a que le metan a puñalada. A mí una expareja me clavó un taco de billar en el costado, hace 10 años. Algo sería, algo. Por querer, sí, querer dejarla, ¿Querés dejarla? te lo prometo. Pues haberle metido una patada. Yo es que se la doy a quien lo merezca. Yo siempre digo lo siguiente, no existe un mundo, existen tantos mundos como situaciones. O sea, el Pero mundo... ¿nos puedes explicar una sola? ¿El qué? En la que una mujer sea discriminada en cualquier campo en España por ser mujer. Pues, a ver... No. Soy lo suficientemente fuerte como para enfrentarme. Amalia, no Me estás da escuchar cosas. ahora, Amalia, yo te puedo. ahora. Eso es lo que te crees tú. Entonces en la manifestación se discrimina al hombre. No creo, porque los hombres pueden participar también, ¿no? Y apoyar a las mujeres. Pero también se puede incluir en los puntos cosas del hombre, ¿no? Sí. ¿por Pero qué no se incluyen. Pues deberían, ¿no? Deberían. Sí. Bien. Tengo que irme. Pero es el hombre el que duerme en el calabozo, no la mujer, ¿no? Bueno, es el hombre que Sin duerme en demostrar el nada calabozo la primera porque noche. Lo merece y punto pelota. Porque lo merece. Porque lo merece. Si hubiese- Aunque no haya hecho nada. No es que no haya hecho nada, no me lleves la pregunta por otro lado. Estamos Es que no, hablando- es que es así. ¿Qué? Es que es así. Yo dormí en un calabozo sin hacer nada. Bueno, pues mira, como medida cautelar. ¿De acuerdo? Entonces es discriminado como medida cautelar. Que se ha discriminado, la mujer denunció un caso. Bueno, pues que hubiera denunciado el hombre antes que la mujer, si cree que la mujer... Pero lo no hay ningún agredió. protocolo de seguridad ante eso. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no sé para quién hacéis la entrevista. Vamos a salir a cenar por ahí, Sí. unas cuantas amigas, Sí. y dejarlos a ellos con los niños. Eso es sexismo. ¿Cómo es que es de sexismo? No me fastidies. Las mujeres necesitamos libertad Y las que sean... para hacer lo que nos dé Pero escucha, la gana. las que son lesbianas, una de ellas se tiene que quedar en casa. Claro, Para que la otra tenga libertad para hablar. Sí. Porque delante su pareja no tiene libertad para hablar. Sí, también, pero para enseñarle a lo mejor a las otras a que aprendan a tener su propia libertad, que a lo mejor no lo sabe. O sea que hay que dejar a la pareja en casa Sí, para enseñar, para dar una conferencia al resto a ser a libres. ser libres. Y para eso dejas a tu pareja en casa. Sí, Para enseñar al resto a ser libres. claro, a lo mejor no sabe. Y esto, señoras y señores, es el feminismo moderno. Amalia, sabes que te quiero mucho, ¿no? Y yo a ti, ¿Para qué se manifiestan entonces? para pasárselo bien. Hasta luego, ¿eh? Es cierto que existió una brecha salarial y eso es cierto, hace 25 años ya. Sí, Claro. pues sí, pero eso pasó, o sea, que Pero la, me pero la pasó. manifestación es hoy. Es como si yo soy negro No, no. y me manifiesto para que no me esclavicen. ¿Qué tal te caen los judíos, Amalia? Parió todo. ¿Te cae bien Hitler? ¿Qué va? ¿Estás loco? Si ¿Qué? te caen mal los judíos y te cae mal Hitler. Te caen mal todos. Yo lo que quiero es que Palestina sea libre. Como las mujeres aquí. Exactamente. Como las mujeres aquí. ¿Qué opinas de aquella declaración famosa de Carmena, la antigua alcaldesa de Madrid? Que el hombre tenía un gen que era natural del hombre, un gen agresivo que lo llevaba a ser violento, incluso a violar. Creo que sí que es verdad eso. ¿Crees que es verdad? Es verdad. ¿Y con las mujeres que abusan sexualmente de niños, qué pasa? Eso es horrible. ¿Eso es porque tienen genes de hombres ellas? No, por Dios, no. Lo que se está comprobando es que cuando se está pudiendo acceder a determinados puestos, a la hora de desarrollarlo, somos tan capaces y tan brillantes como los hombres. Y sois igual de libres de desarrollar todo el trabajo que queráis, igual que un hombre, ¿no? Sí, entonces no tenemos problemas. Básicamente todavía no sé por qué te manifestaste el 8M. Por principios, hay cosas que hay que hacerlas por principios. Y entonces manifestarse porque la mujer... Principios, pero ¿cuáles? A ver, los principios que uno lleva grabados ahí a fuego, digamos, de que... ¿Principios que ibas a fuego? Sí, claramente. Porque sí.
Pues porque sí, o sea, Eso se llama fanatismo. No, que va, no, no se vale. llama... No, bueno, Objetiva. a ver, habíamos quedado que era un momentito, no te voy a contar yo aquí la guerra de Troya. No hay más preguntas, señoría. Hacía un día que bajaba en el trabajo y estaba un pobre hombre pedido a la mujer para llevarlo para casa. Estaba un poco borrachina la mujer y él le pedía, por favor, vamos para casa. Y ella, anda, pégame. Ella estaba borracha. Sí, pégame. Y le estaba invitando a que le acariciara la cara con una silla. Claro, no, estaba por ¿Con la una calle, mesa? por la calle con la mano, para darle una, por favor. Pégame. Una tapa de un contenedor, quizás. ¿Qué va ahora mismo la policía? De hecho, no sé, yo eso no lo veo correcto. ¿Y le dio? No, ¿qué va? El pobre hombre, no, ¿qué va? Le pedía, por favor, vamos para casa, cariño, vamos. Quizás, a lo mejor ella era sadomasoquista y le iba el tema. No, yo creo que ella quería más en el bar, que como le entendió él hablando. ¿Violencia en el bar? No, ella en el bar intentó meterse con otras chicas para pelearse, para eso, él quería llevarlo para ¿No sería un bar de gente liberal? No sé, estaba por ahí abajo la Cruz Roja, no sé, yo con los bares no. A lo mejor ella quería un shot directo en la boca. Yo qué sé qué quería ella. Y hasta aquí la edición de hoy. Nos vemos en la siguiente para seguir contándole la realidad que nos rodea sin tapujos aquí en Debería Ser Noticia.